INAI. Vi una publicación de Luis Guillermo Hernández hace ratito, en donde pone lo siguiente. Boom, INAI México esconde jugoso contrato de Nayeli Roldán. Nayeli Roldán, ¿se acordarán ustedes? Es esta periodista que fue a la mañanera, que se confrontó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que también fue levantada como en un estandarte por haber dado una réplica al presidente bastante ruda. Vaya, es el papel de Nayeli Roldán y tanta. Nayeli Roldán trabaja para Animal Político y también colabora con Carmen Aristegui. El asunto es que Luis Guillermo Hernández encontró que ella recibió un contrato por parte del INAI de 300,000 pesos. Aquí Luis Guillermo Hernández decía que hasta el día de ayer, no es cierto, hoy, perdón, hasta el día de hoy este contrato estaba restringido, que no se podía acceder. Yo pude acceder a través del portal de transparencia, ahí está el contrato y se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Aquí está el contrato completo para que lo vean también. Este es el contrato donde el INAI contrata los servicios de Nayeli Roldán para labores o, bueno, un servicio de conducción para el diseño y producción de materiales de divulgación institucional. ¿Esto es legal? Sí, sí es legal. Aquí está, fue una adjudicación directa, eso sí. El monto mínimo estaba de 129,000 pesos, el monto máximo fue de 324,800 pesos, pero aquí está el contrato, ¿no? Esto sí quiero que lo vean porque ahí decía Luis Guillermo que no estaba. Bueno, yo sí lo descargué, no sé si en el transcurso del día decidieron ya desbloquearlo, eso desconozco porque yo me metí como a eso de las 8 para hacer esta segunda revisión, si efectivamente salía o no el contrato, y a mí me salió, sin mayor tema, me salió el contrato en donde se habla de esta prestación de servicios, de la que esta periodista Animal Político fue contratada por el INAI para estos servicios, ¿no? De hecho, aquí está el tema de la adjudicación, se le dieron 324,800 pesos, tal cual como ustedes lo pueden ver, están con las firmas, está completo. Ahí está el contrato. ¿Cuál es el tema acá? Que evidentemente nacen estos cuestionamientos en medio de una polémica por la posible extinción del INAI, porque el INAI en este momento no cuenta con los comisionados suficientes para sesionar, que se fueron incluso a la Suprema Corte para ver si podían sesionar con 4 personas, que la Suprema Corte les dijo que no, que se tenían que esperar a que el problema lo resolvieran de fondo. O sea, el asunto con el INAI está bastante caliente, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una crítica desde que entró a la presidencia, que el papel del INAI, lejos de realmente garantizar la transparencia y el acceso a la información, sirve solamente para cuando quiere. Y en el Senado de la República, se acordarán que Ricardo Monreal intentó meter a uno de sus compadres como comisionado del INAI, el presidente veta los nombramientos y se quedó paralizado. En el Senado simplemente no han logrado nombrar nuevos comisionados del INAI. Yo lo que quiero decirles, porque yo uso el INAI, es que aquí hay varios factores. Yo personalmente no creo que desaparecer al INAI sea la solución. Creo que hay que reformarlo, creo que hay que mejorarlo, creo que hay que cambiar la ley de transparencia. No, o sea, vaya, si cambias la ley, vamos al fondo del asunto. El fondo es que el INAI, como muchos organismos autónomos, se escuda exclusivamente en lo que dice la ley. Entonces, la ley, por ejemplo, de transparencia, y se los digo con conocimiento de causa, porque cuando trabajé en partidos políticos, yo fui representante de partidos ante el Instituto de Transparencia. Entonces, me topé con estos asuntos y eran temas un poco complicados para mí, porque, por ejemplo, y se los he contado varias veces, los partidos políticos, cuando yo trabajaba ahí, 2015, 2016, a los partidos políticos, y sobre todo me tocó la transición, literal, 2015 era una cosa y 2016 era otra. 2015, un partido político podía
decir que no le pagaba a ninguna persona que trabajara dentro del partido de forma administrativa. Lo que hacían los partidos es decir que la gente que, secretarios, incluso los de limpieza, o sea, literal, las personas que estaban en la oficina, que sacando las copias, que haciendo las afiliaciones, o sea, todo el trabajo administrativo de un partido político que es bastante robusto y tedioso, lo hacían meramente por amor al arte. Y les digo que es un trabajo bastante robusto y tedioso porque no tienes horario laboral. A mí me tocó trabajar 2 días de corrido, sin dormir, estoy hablando literal 48 horas. Así, de corridito. ¿Por qué? Porque proceso electoral, porque tienes que las impugnaciones, que las verificaciones, que si o sea, los promovidos, o sea, es brutal. Entonces, te decían, tú tenías la obligación, partido político, porque dice en las leyes en la ley de transparencia que tienes que informar cuánto le pagas a la gente que trabaja dentro del partido, cuánto ganan los que trabajan en el partido. Entonces, ellos te podían decir, el partido político te podía decir en 2015, que ya cambió para 2016 consecutivo, te podían decir que no cobrabas, que no le pagaban a la gente porque eran afiliados al partido político, eran militantes del partido que aportaban al partido con su tiempo y sus recursos. Y así se lavaban las manos. ¿Qué pasaba con ese dinero? No es que no lo usaran, no es que no te pagaran, es que lo sacaban con facturas falsas. Ellos no querían reportar, no querían reportarte ante el IMSS, no querían registrarte evidentemente en el Seguro Social, ellos no querían pagarte tampoco días extra, ni mucho menos horas extras. Entonces, para evitarse ese engorroso desgaste, los partidos políticos utilizaban facturas falsas para sacar el dinero en efectivo y entonces te pagaban cuando ya llegabas a cierto nivel de confianza, una parte en efectivo y la otra parte te registraban en el IMSS con el mínimo, pero una parte te la daban en efectivo y la otra parte te la daban ya por cuenta bancaria. ¿Qué otra cosa hacían los partidos políticos que el INAI empezó a modificar? Que, por ejemplo, las estructuras electorales. Esta es buenísima. Decían que no le pagaban a las personas que van a cuidar las casillas o que van de los partidos políticos. Ustedes recordaron cuando van a una elección, ven que debe existir un representante de cada partido político. Bueno, pues en algún momento, durante muchos años más bien, los partidos políticos dijeron que a esas personas no les pagaban, porque ellos también iban por su voluntad, porque de esa manera contribuían con la causa. Luego tú veías que les daban sobres con dinero, ¿no? Del partido que fuera. Les daban su lanita en efectivo y si bien te iba, te llevaban lunch. Si te iba mal y o estabas representando un partido gandalla, ni dinero ni lunch. O solamente dinero y olvídate de lunch. Y estás también, cuando estás representando una casilla, estás todo el proceso electoral y es también bastante tedioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué quiero llegar con todo esto? La única manera de cambiar al INAI es eliminando esos vacíos que convenientemente fueron creados para que al INAI no le importe lo que informas, porque esa es la clave del INAI. Al INAI no le interesa lo que digas, le importa que lo digas. Punto. Mientras no se hagan esas modificaciones que empiezan a encarrilar al sector público, que lo acorralen, el INAI no va a servir para mucho. Porque el que no quiere informar, o sea, el INAI no tiene la información, eso es lo primero que quiero que entiendan. El INAI como tal no genera la información. El INAI es un órgano de administración de información. Vamos a ver cómo, es como una base de datos, ¿no? ¿Y quiénes alimentan esas bases de datos? Todas las dependencias que reciben dinero público. Todo aquel que reciba dinero público tiene que informarle al INAI. Sea autónomo, no sea autónomo, eso no importa. Si recibes, si estás financiado, aunque sea parcialmente, por el gobierno, estás obligado a informar qué haces con eso. Entonces, lo que hace el INAI es que despliega una lista de reglas de qué es lo que se necesita informar. Sobre todo, el asunto, la importancia radica en la lana. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto te deposita el Estado? ¿En dónde te lo gastas? Y cuánto te gastas, en dónde te lo estás gastando. Eso es lo que tienes que responder en diversas áreas.
Entonces, el INAI solamente pone esas, o sea, está dentro de la ley del Instituto de Transparencia y se les llama sujetos obligados. Todos los que reciben dinero público tienen la obligación de ir llenando esos rubros. En ninguna parte de aquí dice cómo debe ser la información, qué tipo de criterios, qué requisitos, no lo dice. No, se han ido modificando escuetamente. Y sobre todo las modificaciones importantes entraron cuando los partidos, y solo hablo de los partidos porque los conozco, cuando quitaron el tema de las facturas falsas. Cuando esta administración desaparece las factureras, se les va encima las factureras, a los partidos políticos les amarraron las manos porque ya empezaban a dificultarse con esto de vamos a sacar el dinero en efectivo para entonces poder utilizar, para tener liquidez y no tener que comprobarlo. Eso que hacían los partidos políticos, les puedo apostar que lo hacen muchas dependencias. Hoy por hoy, y eso es también lo tedioso de transparencia, por ejemplo, que se supone que uno pensaría que la información es accesible. Y esa también es la bronca. A veces no es accesible. A veces ni siquiera en el INAI es accesible. Vaya, métanse al IMSS, todos tienen su apartado de transparencia. Pues vamos a hacer un ejercicio, o sea, sencillito con el tema de transparencia para que ustedes puedan entender a lo que me refiero. Todos tienen un apartado de transparencia en cualquier oficina de gobierno, y el problema es que a veces todo está completamente escondido. Esa es mi bronca, por ejemplo, con los, es más, vámonos al del INE, ¿no? Que ese es de los que más conozco. Estoy meramente poniendo ejemplos. Este es el portal del instituto. Muchos portales de cualquier dependencia van a tener visible lo que se llama transparencia. Estos son los que generan la información, ¿ok? Y aquí viene acceso a la información. Y aquí el INE lo puso de esta manera. Esto es lo que obliga el INAI. ¿Cuál es la ley? Es el artículo 70, el artículo 74, y si tienen fideicomisos, entonces el 77. En el artículo 70, estoy poniendo simples ejemplos, y aquí viene la otra página porque te lo abre en una pestaña diferente. Esto es lo que te obliga a cumplir el INAI. El marco normativo, la estructura orgánica, o sea, cómo se compone, en este caso, el instituto, cuáles son sus facultades, cuáles son sus metas y objetivos, cuáles, o sea, indicadores de temas de interés público, o sea, encuestas, sondeos, etcétera. El directorio de servidores públicos, remuneraciones, cuánto gana cada quien, gastos de representación y viáticos, total, o sea, cuántas plazas en total, cuántas personas pueden contratar y cuántas tienen contratadas y cuántas no, los servicios profesionales por, o sea, esto es todo de lo que te pide el INAI. Échense esta, es bastante. Son muchos. Los partidos o los sujetos obligados, en algunos podrán decir no aplica, o sea, yo no genero ese tipo de información y está bien. Pero lo que quiero llegar para no hacerles todo el tema engorroso es que los que generan la información son el problema. Y vean, por ejemplo, esto. Cuando tú desplegas, el que quieras, te dice cuál es la ley. Luego te manda a que descargues toda la información. Descargas la información y si bien te vas a topar, por ejemplo, con un Excel. Aquí acabo de descargar la información del artículo 70, que son los trámites, requisitos que te pide el Instituto Nacional Electoral. O, por ejemplo, vámonos al polémico, ¿no? Al que más nos encanta, que es el tema de remuneraciones, ¿no? Nos encanta. Voy a descargar el de remuneraciones y viene el tabulador de sueldos y salarios. Vámonos a ese, este es de los más sencillos y quiero ser muy clara con este. Este es de los más sencillos. Y este es el ejemplo que les voy a poner para que entiendan por qué es difícil a veces encontrar la información. Se supone que la información debe ser acceso público para todos, o sea, que cualquier persona pueda acceder a ella. Esto para empezar es falso, porque personas que no tienen internet o que no tienen una computadora no van a poder acceder a esta información, así quieran hacerle como le quieran hacer. Dicho eso, esto es lo que descargué de la remuneración. Esto es lo que te aparece y prácticamente todos te hacen lo mismo. Eso es lo que te aparece.
Aquí viene te manda una liga a que abras un Excel, a que descargues un archivo comprimido, luego abras un Excel en donde, según tú, ya vas a encontrar cuáles son los sueldos y salarios, el tabulador de sueldos y salarios de las personas que trabajan en el INE, y este es el ejemplo. Y cuando entras a ese Excel, te encuentras con 8 líneas, 8 nada más, sabiendo que el instituto es de los que más tiene. Pero ¿qué pasa? Te ponen un Excel para entonces, en ese Excel, ponerte una liga que te lleve a donde tienen la información con un PDF. Entonces, échense todo lo que acabo de hacer solo para saber cuánto gana alguien que trabaja en el INE. Nada más. O sea, tienes que meterte a la página, buscas la información, le das clic, ya tienes a la página, te descarga un archivo comprimido, lo abres, tienes un Excel. En el Excel te remite a una liga donde hay un PDF y entonces, si bien te va, porque si bien te va, podrás lograr esto, abrirás un PDF, como yo lo acabo de hacer con el tema del tema del INE. Y aquí está. Esto es todo lo que tuve que hacer para conseguir la información del tabulador de sueldos y salarios en el Instituto Nacional Electoral para este 2023, porque aparte la información la tienen que estar actualizando cada 3 meses. Entonces, aquí está el tabulador, aquí están los sueldotes, cuánto ganan los que trabajan en el INE. Este es el tabulador, según el grado en el que estás. Cuánto gana la persona que más gana en el Instituto Nacional Electoral, estará ganando 262,000 pesos, y la que menos gana en el Instituto Nacional Electoral está ganando 10,000 pesos. Este es el tabulador. Los que generan la información están en el instituto. Y este es el ejemplo más sencillo que encontré. La bronca es cuando te encuentras con y sobre todo eso tiene que ver con gobiernos estatales y municipales, cuando quieres que ellos te respondan. Porque muchas veces te topas con pared, el archivo final no existe, desaparece, no está vigente, la liga está rota, etcétera. Ese es el problema, que todavía no hemos logrado afinar los puntos más delicados, que es no solamente que informen algo, sino qué están informando. ¿Qué otro de los errores hay? Que cuando hay archivos clasificados, cuando hay archivos cerrados, ahí sí depende de los comisionados del INAI decidir si se va a abrir esa información o no. Pero ¿por qué debería depender de unas personas decidir si la información es pública o no? Cuando, si está en la ley, debe ser pública. O sea, en realidad los comisionados del INAI, somos honestos, están cumpliendo una función de niñera. Son las niñeras y los niñeros de los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno en todo el país para que te digan algo. El problema es que ellos no deciden qué te dicen y tampoco logran que la información sea accesible para todos. Si uno quiere meterse a históricos, hay un problemón porque a veces no los tienen. Sobre todo porque la ley de transparencia empieza a entrar en vigencia y empiezan a digitalizar todo hasta el 2014. Entonces, si tú quieres buscar antecedentes del 2007 o del 2006, a veces ni siquiera te van a aparecer. Y ahí es en donde empieza el problema, que el INAI se queda corto. El INAI, lejos de convertirse en la niñera de vamos a ver qué preguntan y ustedes platiquen y después vemos si lo dicen o no, el INAI debería de estar detrás de todos los sujetos obligados, verificando que estén digitalizando la información de los historiales, verificando que además la información sea sencilla de descargar y sea sencilla de ver, que le inviertan todos los sujetos obligados a que su información sea accesible. Lo único que ha hecho el INAI por cuenta propia es esta plataforma con la que hemos trabajado y que les he enseñado muchas veces cómo funciona. La Plataforma Nacional de Transparencia, que es donde mandamos solicitudes de información. Aquí es justamente donde, si quiero saber alguien de alguien o algo de alguien, coloco su nombre. O sea, este buscador
ya es algo que hace el INAI. Y está bien, porque ya no tienes que meterte a la página de cada uno para encontrarla. Tú te metes al buscador y como les digo que literalmente es una base de datos, aquí debe de estar todo. La mayoría debe estar aquí. La mayor parte de información debe estar acá. Si no la encuentras, la solicitas. Y si la solicitas y no te la quieren dar, entonces ya interviene el INAI como un intermediario para que esta persona o este sujeto obligado que no te quiera dar la información te la dé. Eso es lo que pasa. Entonces, quería darles esto para que aquellos que no saben cómo funcionan estas instituciones, porque no se hablaba de ellas, las conozcan mejor y que tengan la dinámica y que vean qué es el problema donde podría estar. No necesariamente en desaparecer a estos institutos, al menos al Instituto de Transparencia, sino en hacer modificaciones importantes. Para cerrar esto, el caso de la periodista Nayeli Roldán, pues está bien que la haya contratado el portal de transparencia. Queda completamente claro. La pregunta con la que yo me quedaré es, entonces su defensa al Instituto Nacional, al INAI, es completamente legítima. Como periodista, no están, no, vaya, porque yo no veo autocrítica, yo no veo una crítica al INAI por parte de Nayeli Roldán. Entonces, yo solamente preguntaría, ¿está plenamente consciente en su defensa al INAI? ¿Netamente es legítima? ¿O esos 300,000 pesos tienen algo que ver?